Estamos siendo tan bombardeados en esta era posmoderna y todo lo de la ideología de género, todo es atacando la identidad. Todo ese discurso, todos esos movimientos políticos, todas esas letras que ahora le están poniendo un más al final, todo eso, mire, independientemente de los gustos sexuales, porque ese es otro tema, es atacar tu identidad del individuo en esta época posmoderna, no saber quién eres. Y eso provoca trastornos. Hay una crisis de identidad. La mediatización y lo que se está haciendo ha trabajado mucho en la mente de esta generación que parece que se pone en duda lo básico del individuo, que es su identidad. ¿Está bien? Sin embargo, el hecho de que esto sea un discurso y una narrativa que se lleve manejando durante varios tiempos, no quiere decir que ha alcanzado todas las mentes. Hay mentes que se mantienen intactas a sus raíces, a su identidad, a sus creencias, pero ha sido tan avasallador el tema de este asunto de la identidad que sí algunos han caído en la trampa precisamente de cuestionar su identidad, supuestamente buscando ser algo que suponen que no era, pero que se han dado cuenta que ahora sí es. Cuando se habla de identidad, más que lo que está pasando en el mundo secular, yo pienso en nuestra iglesia, sobre la identidad que nosotros debemos tener y mantener. Y cuando uno hace un repaso de forma general sobre la iglesia, para mí por lo menos surge la pregunta, ¿estamos manteniendo nuestra identidad? Un poco de historia nos hace reflexionar sobre este presente, y me refiero a las transiciones que ha tenido el pensamiento humano a través de los siglos, desde la Edad Media, una época que se le llamó la era premoderna, la era moderna y ahorita que conocemos como la posmodernidad. Y en la era premoderna lo que valía era la enseñanza a través del discurso oral, era como se mantenían las tradiciones. De hecho, la tradición jugaba un papel importante en la sociedad. Los ancianos jugaban también un papel importante porque era el individuo que tenía el cúmulo de experiencia por los años que ha vivido y eran los encargados de mantener precisamente esas tradiciones a las generaciones que venían atrás. Eso se hacía a través del discurso, de la enseñanza hablada. ¿Hubo abusos? Sí, como en todo, cuando el ser humano no busca el equilibrio. Y siempre creo que nosotros como cristianos debemos de seguir un consejo muy práctico que aparece en la Biblia, que no debemos irnos ni a la derecha ni a la izquierda, y aparece en varias ocasiones. O sea, como que en otras palabras, sigan el camino, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, porque los extremos son fatales en todo sentido y mucho más en la experiencia cristiana. Si bien es cierto que en la era premoderna la tradición jugaba un papel importante para mantener las costumbres, era el individuo adulto el que se encargaba de pasar esas tradiciones a través de la enseñanza oral a las nuevas generaciones, se imponía también la religión. Y nosotros conocemos también a través de la historia cómo a veces los abusos de autoridad llevaba precisamente a tener un discurso más aterrador para controlar las conciencias que animador o de ayuda para la gente, para los pueblos. En realidad la religión no ayudó mucho y para sacarle provecho al hombre en su relación con Dios. Estoy hablando de la religión en la Edad Media. ¿Se me van a entender? Entonces, con base a esto y a esto que ocurría en la Edad Premoderna, aparece en el modernismo un concepto que yo creo que en los colegios y en la universidad deberíamos haber estudiado, y si no, pues vamos a hacer un repasito cortito. Aparece algo que se llama el iluminismo, la época de la Revolución Francesa, donde aparecen algunos exponentes, algunos filósofos como Emmanuel Kant y como el mismo Federico Nietzsche. De hecho, este último dejó una frase que es histórica: Dios ha muerto.
y si agrego otro pensamiento de Carlos Marx, donde dice que la religión es el opio de los pueblos, era precisamente la época del iluminismo, donde ahora se le daba más fuerza a la razón, al individuo, al pensamiento. Posiblemente un rechazo o una reacción a lo que durante muchos siglos ocurrió, por lo menos en Occidente, en Europa, que era el sometimiento de los pueblos a la religión. Y lo hacían precisamente a través de las tradiciones, a través de los mitos, me atrevo yo a decir un poco más, y las leyendas. Entonces surge en la era moderna este asunto del pensamiento, del iluminismo. De hecho, fue también una circunstancia donde los protestantes aprovecharon para empezar a exponer las ideas bíblicas y también ir en contra de muchas tradiciones que oprimían y que hacían daño. Ahora, cuando uno piensa en el iluminismo, en esa época del siglo XVIII, XIX, XVII, hay algunos conceptos que me llaman poderosamente la atención y que hoy en día se mantienen. Y presten mucha atención a esta introducción que les estoy dando, porque ustedes dirían, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que vamos a hacer? Presten mucha atención. En la era moderna, ahora se mantiene, si en la era premoderna era el tema de la tradición, los adultos, la enseñanza oral, en el modernismo ahora aparece el tema de los libros, de la razón, del conocimiento, del iluminismo. De hecho, aparece un personaje, Johannes Gutenberg, ¿se acuerdan?, que se inventó la imprenta. Bueno, una de las cosas que hizo fue imprimir la Biblia, pero también se aprovechó que a través de este invento se pudiera exponer muchas ideas y formas de ver la vida, empezar a presentar una nueva cosmovisión de la vida. En el modernismo aparece el hombre como el centro. De hecho, entre las ideas que surgen en la era moderna es precisamente el antropocentrismo, el individuo como el centro, a diferencia de la premoderna, donde Dios era el centro, quizás en un concepto bastante distorsionado que la religión tenía de Dios, precisamente porque no se guiaron por las instrucciones bíblicas, sino que eran por conceptos de hombres mortales, pecadores, que querían presentar un concepto de Dios alejándose, y no es que quiere decir que se alejaron del total, pero sí se fueron alejando de lo que la Biblia estaba presentando. Entonces, en el modernismo ahora se establece el antropocentrismo, el hombre es el centro, el racionalismo, el pensamiento prima sobre la fe, el idealismo ahora va por el gusto de las cosas buenas, agradables, bonitas, lo feo es desechado. Aparece entonces la cultura, el arte, la música, precisamente en esa época del modernismo, y también otro concepto que es el universalismo. El universalismo que surge en esa era del modernismo establece la Ilustración, un movimiento inspirado donde ahora se habla de la igualdad, de todos los individuos somos iguales, en el concepto obviamente sociopolítico, por decirlo de alguna manera. Esa es la base y algunas ideas que surgen del modernismo. Ahora, si en el premodernismo era la enseñanza oral y la tradición, el fundamento, la base de cultura, y en el modernismo era el libro, la literatura y la razón, ahora surge la era de la posmodernidad. Si en la era del premodernismo eran los adultos, los ancianos, los que mantenían las enseñanzas orales, o por lo menos de ahí para atrás, en el modernismo ahora aparece el individuo, un adulto con una forma de pensar libre. De hecho, se buscó la autonomía en el modernismo. Autónomo significa que el hombre podía buscar sus propias normas, establecer sus propias normas y sus propias leyes de vida. Pero en el posmodernismo aparece ahora un personaje que ya no es ni adulto, perdón, no es ni anciano, no es ni adulto, ahora es jóvenes. En el premodernismo era la tradición oral, en el modernismo eran los libros, la literatura, pero en esta era, adivinen qué es. Las redes sociales. ¿Qué es lo que está produciendo cultura en estos tiempos? Las redes sociales. ¿Qué está estableciendo las bases de pensamiento y de comportamiento? Las redes sociales. Hoy llamados influencers, que a veces uno los subestima y piensan que es un carajito, dicen en Venezuela, un peladito, dicen en Colombia, o un muchachito,
que tiene tiempo ahí para hacer videos, pero si se le ha denominado a esta clase de personas como influencers, es porque precisamente están ejerciendo una influencia sobre una parte de la sociedad. Y ahora parece ser que esos son los que están creando cultura. Ahora, en la era de la modernidad, aparte de que el individuo buscaba en la forma de pensar autonomía, también se buscaba otros conceptos, como era la moral basada de la cosmovisión del hombre, a diferencia del premodernismo, que era buscar la moralidad con base desde la cosmovisión de Dios. En el modernismo ahora surge este asunto del hombre como centro, y también empiezan a buscarse algunos elementos para darle más, ¿cómo se diría?, protagonismo al ser humano. En esta era del posmodernismo, donde es la era de los tiempos digitales, donde la cultura se establece ya no ni por los libros, porque ya no se lee casi, ni por las enseñanzas, sino por lo que se ve en redes sociales, empieza una disyuntiva, o más bien una, ¿qué otra palabra puedo utilizar? Una búsqueda de identidad. De hecho, y escuchen lo que les voy a decir, hoy en día, por ejemplo, hay cosas con las que uno nace, que se supone que si uno nace así, muere así, ¿me hago entender? Pero hoy en día se está cuestionando el cómo tú nazcas, porque puedes elegir morir de otra manera, en algo tan natural como es tu sexo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿qué se dice de cosas o aspectos que se han descuidado, por ejemplo, como la nacionalidad o el ser o nuestra nacionalidad? ¿Me hago entender? Posiblemente muchos de los que estamos acá tenemos poco conocimiento sobre esa identidad de yo como chileno, yo como colombiano, yo como peruano, no sé más qué hay aquí, ¿qué más? Venezolano. ¿Por qué? Porque a veces el conocimiento que se tiene de mi nación es cuando juega el equipo de fútbol, pero nos olvidamos de tradiciones que nos ayudan a establecer una identidad como individuos con respecto a una nacionalidad que asumí cuando nací. Fechas históricas de la patria, símbolos patrióticos, la bandera de la patria, y parece que eso también se ha estado olvidando en esta era, la posmodernidad. El respeto precisamente a estos emblemas, a estos elementos que ayudan a mantener mi identidad, por lo menos con respecto a la nacionalidad. Yo quiero preguntar algo, ¿me estoy haciendo entender con lo que estoy explicando? ¿Estoy hablando pausadito para...? Entonces, son elementos que se han olvidado, que deberían mantenerse por tradición y que ahorita poca gente sabe con respecto a su identidad nacional, por lo menos, o por dar un ejemplo. Ni que se diga del atentado que está teniendo ahorita tu identidad o la identidad del individuo en la parte sexual, si es hombre o mujer, cuando ahora puede en algún momento de su vida elegir si ser hombre o ser mujer. Otro ataque muy abierto y directo a la identidad. Ni que se diga de la religión, por lo menos en la era de la premodernidad, el que nacía cristiano moría cristiano. El modernismo empezó a establecer dudas con respecto a la fe, y como dije en algún momento, yo no niego, por lo menos de manera personal, los abusos que hubo durante la Edad Media por la mal llamada religión que quería representar a Dios, pero lo hizo de mala manera. Sin embargo, el modernismo se aprovechó de ese mal testimonio para irse al otro extremo, poner en duda la identidad de religión. En esta época que estamos viviendo del posmodernismo se conjugan todos estos elementos. Llega a haber como una especie de abanico de dónde escoger de tantas ideas y pensamientos, donde el mayor interés es precisamente atacar la identidad. Atacar la identidad. Ahora, hay cosas con las que uno nace
y debe disfrutar o saber vivir con ellas, que uno no puede cambiar. Por ejemplo, la nacionalidad, sacarle provecho, sentirse privilegiado de algunos elementos que yo no decidí, sino que nací en eso y que hacen parte de mi identidad. Mi género, mi sexualidad, mis papás, ¿me hago entender? Pero vuelvo y repito la idea, el bombardeo hoy en día es atacar precisamente eso, tu identidad, y por eso existe incluso, y vuelvo y repito la idea, el atacar lo más extraño, lo más atrevido que puede existir, que es atacar tu biología, tu naturaleza con la cual naciste. Hay otro concepto entre esos filósofos de la época de la modernidad, donde cuestionaban a Dios y sacaban a Dios porque de alguna u otra manera, y hoy en día, el tema de Dios no conviene con respecto a la moral, para los que están buscando en el hombre, en el individuo, ser el centro, y que el hombre sea autónomo, es decir, él establezca sus propias leyes o normas de vida, su propia moral, su propia ética. Entonces, la creencia, la fe en un Dios, no ayuda precisamente en el desenvolvimiento del individuo. Hay tendencias políticas que no quiero nombrar, que ustedes yo creo que ya se les viene por la mente, donde no les conviene creer en Dios, porque el hombre viene siendo el centro de eso. Entonces sacan a Dios para que el hombre sea, y empiezan obviamente los abusos. Yo creo siempre, y es por evidencia, que cuando el hombre se convierte en el centro de todo, sacando a una verdad externa, porque la verdad no está dentro de ti, la verdad está afuera, que se llama Jesucristo, y la única forma de tenerlo es aceptándolo a Él. Pero cuando el hombre saca esto y empieza a buscar sus propias normas y estilo de vida, vienen los abusos por nuestras tendencias pecaminosas. Son conceptos teológicos combinados con alguna parte de lo que los sociólogos dicen. Ahora, ¿por qué le estoy explicando todo eso? ¿Cómo afecta en esta era posmoderna nuestra identidad como cristianos adventistas? Y ahí es donde yo quiero pensar, y ahí es donde yo quiero decir que tenemos un bombardeo constante. De hecho, el posmodernismo, aparte también de tener una identidad confusa, porque ahora el individuo tiene hasta la libertad de escoger cosas que por naturaleza no podría, la única forma es negando la existencia de Dios y volviéndose dioses pequeñitos para decir, bueno, yo soy el que puedo decir si soy hombre o mujer, yo soy el que puede decidir, ¿sí me entender?, de dónde ser. Entonces, es como que sacar a un Dios porque no me conviene, porque ya por creación yo soy hombre, las mujeres son mujeres. Entonces, como no creamos en Dios, yo soy un Dios chiquito donde yo pongo ese es el fundamento, me estoy haciendo entender, ideológico para el que está atreviéndose a pensar de que puede decidir ser hombre o ser mujer. O sea, descartemos, yo puedo elegir. Cuando se empiezan a tomar decisiones en contra naturaleza, es cuando vienen trastornos mentales, y no lo digo yo, lo dicen las personas que estudian estos comportamientos, donde empieza a haber una insatisfacción porque no puede completar su objetivo de que siendo hombre quiere ser mujer y siendo mujer quiere ser hombre, dando un ejemplo, o siendo hombre quiere ser como un perrito, o siendo un animal. Yo creo que se han visto ya noticias de esa, ¿verdad? Y vienen como consecuencias, sí, trastornos mentales como la depresión, como la ansiedad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso nosotros como iglesia? Estaba pensando esta semana y en estos días, y le pedí a Dios mucha sabiduría por lo que voy a explicar, y a veces nos preguntamos o pensábamos, hace años atrás, pensábamos que el mundo se metía a la iglesia a través de las modas. ¿No se acuerdan los que tienen más de 20 años en la iglesia? Cuando había alguien vistiéndose ya con un peinado extraño o distinto, ya el mundo se está metiendo a la iglesia, decía. Pero yo creo que la forma astuta en que Satanás se está metiendo, o se puede estar metiendo, es a través de cambiar nuestro pensamiento. ¿Y cómo se cambia el pensamiento? A través del discurso. Es impresionante el poder que tiene. De hecho, es un principio bíblico. Dios, el creador del individuo y del hombre, por eso llega y dice en Romanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El poder del discurso, de lo que se habla, cómo afecta el cambio de pensamiento.
cómo afecta la cosmovisión. ¿Sí me van a entender? Entonces, hasta eso precisamente está ocurriendo, ¿no? Hay un discurso, de hecho se está cambiando también algunas palabras para poder afectar o incidir en el pensamiento del individuo en esta era posmoderna. Entonces, a veces pensamos que el mundo se está metiendo a la iglesia a través de cosas externas y nos estamos descuidando de que Satanás puede estar utilizando el discurso a través de los medios, de las redes, para afectar a nuestras generaciones con respecto a la cosmovisión y la forma de pensar. Hoy en día, una sociedad que cuestiona su identidad, que andan cambiando de identidad, hoy en día creen en esto, se ponen un pañuelo, ustedes saben a qué me estoy refiriendo cuando presento alguna figura, me hago entender cuando digo el pañuelo, después ya no es el pañuelo, sino que ahora levanto un puño, después que ya no levanto un puño, sino que ahora utilizo tal cosa, y y después me tatúo, y después grito esto, y después grito aquello, hay una brinca y brinca en distintas ideologías, precisamente porque como tal en esta sociedad hay una generación que bombardeada por tanta forma de pensar está perdiendo su identidad. O sea, más allá de ver el tema del discurso de hombre y mujer, es el ataque que yo creo que está Satanás detrás de esto para atacar y poner en duda lo que tú eres, quién tú eres. Utiliza todos los discursos. Ahora, ¿cómo afecta eso a nosotros como adventistas? Y es la parte donde mi mensaje viene para hacernos reflexionar de que es una iglesia que hemos recibido muchas cosas. La tradición no es mala en sí misma, al contrario, la tradición produce cultura. Es como cuando en un país, vamos a dejar aquí el tema de la iglesia quieta, es como en un país celebran las fechas patrias, celebran a los héroes de la patria, o reconocen o recuerdan, me hago entender algunos, eso tiene un nombre, los héroes de la patria, próceres de la patria, porque esa tradición fortalece la cultura del chileno, en mi caso de Colombia. Recordar, por lo menos en mi país, que el Día de la Independencia fue un 20 de julio. Aquí ustedes tienen su fecha de las glorias navales. La tradición no es mala en sí, ayuda a mantener viva una cultura, precisamente, que hay que dejar al legado para saber por lo menos nuestra identidad como patriotas según el país que estamos viviendo. En la iglesia, producto del bombardeo que hay, de tanta ideología, donde se ataca la identidad, parece que nos estamos olvidando también de unas tradiciones como adventistas que nos deben ayudar a sostener nuestra identidad como adventistas del séptimo día. ¿Por qué tú eres adventista del séptimo día? ¿Y a qué me refiero yo con eso? Me refiero a conocer cosas tan básicas como historia denominacional. Si yo me pongo a preguntar aquí, ¿quién era Juan Loboroch? ¿Alguien sabe? Levante la mano, ¿quién sabe quién es Loboroch? Jaime Guay. Raquel Walkers, Raquel Preston. Pero yo quiero que levanten la mano y miren a su alrededor. Raquel Walkers, levanten la mano a su alrededor. Entonces, a veces vemos la tradición como algo malo, pero no, la tradición ayuda a crear cultura y a fomentar también una identidad. ¿Sí me van a entender? Estoy hablando de historia, no estoy hablando de normativas, no, las normas son la palabra de Dios. ¿Cómo olvidarnos de la herencia cultural que nos dejó el pueblo hebreo cuando estuvo aquí en la tierra y fue dirigido por Dios? Cuando se veía esa teocracia donde Dios era el que presidía, el que lideraba un Israel, y todo lo que aparece en la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, quizás haciendo un poco de énfasis, es precisamente la cultura, es las tradiciones de un pueblo que nosotros venimos heredando, rescatando los principios de cada hecho, de cada acto, de cada ceremonia incluso. El tema del santuario es una de las doctrinas que tiene la iglesia adventista, pero si ustedes se dan cuenta, es básicamente las tradiciones prácticas y ritos que tenía Israel
en el tabernáculo, que ahora nosotros rescatamos los principios y las enseñanzas de algo que un país, una nación tenía por tradición. El tema del posmodernismo, aparte de eso, es que también ataca la autoridad o irrespeta la autoridad. Sí, voy a decirlo de otra manera, no respeta la autoridad. Parece que hay algo intrínseco en esta era posmoderna de faltar el respeto a la autoridad, y claro, también es cierto que la autoridad, como en la Edad Media hablé de la religión, en estos presentes también ha dado papaya, discúlpenme la expresión, para que haya sublevaciones o insurrecciones por parte de las poblaciones por los abusos que hay cuando se tiene autoridad. Sin embargo, que parece que hay algo intrínseco, ¿no?, en eso. Ahora, cuando hablo de identidad como adventistas, hay una generación que está llegando a la iglesia, y escúchenme lo que estoy diciendo y tómenlo. Posiblemente este mensaje no va a cambiar la iglesia en el mundo, porque la va a cambiar el Espíritu Santo, pero por lo menos yo quiero hacerle pensar a algunos de ustedes que aman esta iglesia, aman a Jesucristo, a pensar hacia dónde vamos si Cristo no ha venido en 20 años. ¿Quiénes estarán liderando nuestra iglesia? ¿Qué fundamentos tiene? ¿Qué conocimiento tiene de los orígenes en la que esta iglesia se estableció? La historia en cómo surgió esta iglesia, que no es una iglesia protestante. En redes sociales hay videos que hablan los adventistas, un movimiento protestante. No somos ningunos protestantes, porque no protestamos contra nadie. Somos un movimiento profético. El surgimiento de la iglesia adventista es porque se cumple una profecía con una exactitud tremenda y da origen a este movimiento que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, si no conocemos la historia, es muy fácil que perdamos nuestra identidad y se disuelva al correr de los años. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, verdad? Los líderes que están llegando, los que estamos tomando las riendas de la iglesia. Eso en cuanto a la iglesia, ni se diga en cuanto a los principios, porque cuando en algún lugar del mundo, algunos cristianos, y ya voy a hablar no de los adventistas sino de los cristianos, empiezan a tener en duda sobre lo que dice la palabra de Dios, es porque el bombardeo ha sido tan tremendo en la mentalidad de esa, que ha perdido su identidad como cristiano, aceptando precisamente ideologías que surgen en la era moderna, que en este posmodernismo se han afirmado, se han acrecentado y están bombardeando una cantidad de gente a través de los medios, de los que producen cultura, que son los influencers, cuestionando la identidad. Y entonces empiezan a aceptar cosas que Dios no está de acuerdo, pero bueno, el bombardeo los hace meter en el cristianismo elementos que no son del cristianismo. Si yo voy a la iglesia adventista, también me pongo a pensar en cómo era la iglesia hace algunos años atrás en cuanto a las normas de la vestimenta, las normas de alimentación que teníamos. De hecho, yo me acuerdo que hace años atrás la forma de tratar casos de mal testimonio eran casos administrativos donde se sentía que había que tener testimonio. Pero yo me pongo a pensar, ¿será que con los años nuestra identidad se está deteriorando, se está diluyendo como pueblo de Dios? Con base a lo que en algún momento recibimos. Normas, estilo de vida, origen de este movimiento. Y para ser más práctico me refiero, sí, a la forma de vestir. Hablo de joyas, como dijo un predicador, las únicas 3 permitidas en la iglesia adventista es joya, los testimonios, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Alimentación. ¿Y qué se dice de prácticas como la recepción de sábado, como la despedida de sábado? No voy a preguntar porque mi intención aquí no es ponerme de juez para nada. Estoy conversando con ustedes para hacernos reflexionar sobre su identidad, porque usted, creo, se hace llamar adventista del séptimo día igual que yo. Pero ¿será que estamos perdiendo la identidad? Estamos cayendo en el bombardeo en que esta generación, obviamente, con los hilos de los que están en los poderes, políticamente hablando en el mundo, manipulan a una generación para que pierdan hasta su propia identidad natural, como ya les dije en algún momento,
de su sexo, de su género, porque ya no siquiera es hombre o mujer, sino que ya puede ser perrito y mariposa y no sé qué. ¿Será que como adventistas también estamos siendo bombardeados por eso? Nuestra identidad, práctica, sí, como recibir el sábado, despedir el sábado, prácticas, conocimiento en los procesos administrativos en que tiene la iglesia. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, habían, aparte del conocimiento que había que tener, y la sociedad de jóvenes era precisamente para estudiar la historia de la iglesia, cómo se operaba la iglesia, la profecía, la doctrina. También eran espacios precisamente para formar dónde estoy. Obviamente, ¿no? Con lo que estoy diciendo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Así como ahorita ustedes pueden decir, son chilenos y yo soy colombiano. ¿Quién soy? ¿Soy adventista del séptimo día? ¿Será? ¿Mantenemos nuestra identidad? Hay una historia en la Biblia que está en Daniel capítulo 3. Y esta historia me llamó poderosamente la atención, porque eran judíos que estaban en Babilonia. Pero más que judíos, hijos de Dios en Babilonia. Y estos muchachos tenían una identidad. Escuchen lo que les estoy diciendo. Identidad en no comer lo que en esa nueva cultura comían en Babilonia. En Babilonia había un puerquito con una manzana en la boca, un pulpo. Identidad en cuanto a su creencia con respecto a Dios. En Babilonia eran politeístas y el emperador era un dios. Había que hacerle caso y sí o sí. Babilonia quiso cambiar la mentalidad a los muchachos, enseñándole arte, enseñándole idiomas, pero ellos se mantuvieron firme a lo que creían. Cuando uno lee Daniel capítulo 3, se da cuenta que, y vamos a contar la historia brevemente para recordar ese episodio donde Nabucodonosor tuvo un sueño. Se le explicó de qué se trataba el sueño, se acuerdan de la imagen, pero a este se le abrió las agallas y entonces mandó a hacer una imagen de casi, bueno, ahí dice la Biblia, 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho, dice en esta versión, casi 30, casi 3 metros. Y la mandó a hacer totalmente de oro y la colocó en el valle de Dura. Y dice la Biblia que Nabucodonosor mandó a llamar a todos los que estaban ahí en su nación para que adoraran la imagen. Y aparece la lista, habían sátrapas, gobernadores, había de todo. Toda la nación tenía que inclinarse y adorar la imagen. Y era la prueba de fe con respecto a la identidad de unos muchachos que ya durante muchos años estaban siendo sometidos a prueba, estaban siendo presionados para ver si cedían a perder su identidad, a ver si dejaban de ser judíos y ahora eran babilonios. De hecho, hasta le cambiaron los nombres. Todo con el propósito de destruir la identidad de los muchachos. Y escuchen esto, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces no nos damos cuenta, pero estamos a veces cayendo en ceder a perder nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Y hay un discurso a veces que si nos escucháramos y nos analizáramos, pues estamos prácticamente mostrando evidencia que peligrosamente estamos perdiendo la identidad de quienes somos, como cristianos, como adventistas. Le voy a dar unas frases típicas. El que no va a la iglesia dice, Dios está en todas partes. El que no quiere cambiar la vida, lo que Dios mira es, pero no la sabemos, ¿verdad? Miren ese discurso, que en parte es verdad, pero cuando se trata de justificar lo injustificable es peligroso.
Porque cuando yo digo, Dios está en todas partes y me ¿cómo se dice? Me hablo y me doy diciendo, estoy justificando quizás mi responsabilidad como adventista de saber que el sábado es el día del Señor. Que Dios mira el corazón, me estoy también suavizando la conciencia para hacer cosas que sé que están malas, pero como Dios mira el corazón, el sábado hace parte de nuestra identidad. Y yo me acuerdo que hace 20 años atrás, y disculpen que les diga, hablar del sábado era un asunto serio. Yo me acuerdo en la iglesia en que me formé, era un asunto que se respetaba, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del día siguiente. Pero hoy en día hablar del sábado parece que nos estamos dando ciertas libertades, entre comillas, para ser permisivos y hacer cosas que nosotros por conciencia sabemos que a Dios no le agrada. Pero como Dios mira el corazón, como los tiempos han cambiado, pero mire cómo Satanás está detrás de eso, atacando tu identidad, atacando la identidad de esta iglesia. Porque si algo nos hace distintivos como adventistas es precisamente el sábado. Pero cuando empiezo a tratarlo así con permisivo, y que no importa, voy al mercado, no hago tal cosa, no tal otra cosa. Hace 20 años había un pastor o una junta encima, un anciano. Los tiempos han cambiado, pero ahora entonces parece que no hay más libertad. Precisamente en esta era posmoderna donde la autoridad no se le respeta como tal, y la autoridad también tiene miedo de meterse a ¿me estoy haciendo entender? De hablar de estos temas, para no incomodar, para no sentirnos. Pero yo quiero de parte de Dios que usted me entienda, detrás de estos elementos como recibir el sábado, como la vestimenta, como la alimentación, yo repito, mi plan no es juzgar a nadie, lo que le quiero transmitir es, familia, es nuestra identidad. Lo que se está siendo atacado. Cuando yo empiezo a darme libertades sabiendo que si mi identidad es soy adventista del séptimo día, no debería hacerlo porque soy adventista del séptimo día. Es como, discúlpenme la comparación, como el hombre que sabe que es hombre pero se acuesta con otro hombre. La comparación es terrible. ¿Será que tiene clara su identidad? Pero repito, estamos siendo tan bombardeados en esta era posmoderna y todo lo de la ideología de género, todo es atacando la identidad. Todo ese discurso, todos esos movimientos políticos, todas esas letras que ahora le están poniendo un más al final, todo eso, mire, independientemente de los gustos sexuales, porque ese es otro tema, es atacar tu identidad del individuo en esta época posmoderna, no saber quién eres. Y eso provoca trastornos, sí, mentales, cuando no sé ni quién soy, ni para dónde voy, ni de dónde vengo. Aquí estaba Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y sabe qué admiro a estos muchachos? Eran muchachos, no era gente adulta, no, es que ya las canas o peor, no tenía pelo de lo mayor, no. Eran muchachos, dice la Biblia. Sadrach, Mesach y Abednego eran muchachos que estaban en Babilonia y Nabucodonosor mandó a hacer una estatua grandísima y dijo, póngame música ahí, dijo, salió la orquesta sinfónica, estaban todos los instrumentos ahí a la orden del maestro, del director del canto para que empezara a sonar la instrumentación y era el momento en que todos los que estaban en el valle se inclinaran y adoraran la imagen que Nabucodonosor había levantado. De hecho, había una motivación de por medio, que el que no lo hiciera iba a oler a carne asada. ¿Lo iban a meter en dónde? En el horno de fuego ardiendo. Y dice la Biblia que cuando empezó a sonar la música, empezó la gente a adorarse. Dice el versículo 7, y se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, todos los que estaban en el valle. Pero también dice la Biblia que en aquel tiempo algunos varones caldeos, versículo 8, vinieron y acusaron maliciosamente a quienes, a los que estaban buscando mantener su identidad, a los judíos. Y dice la Biblia, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Yo me imagino el rey sentado ahí en su trono con su barbita bien peinado.
Llegaron estos chismosos, llegaron ante el rey y le contaron, hay unos judíos que no quieren postrarse para adorar la imagen que tú estableciste. Dice el versículo 10, tú, oh rey, os ha dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego. Ahí estaba la motivación. Y el versículo 12, hay una frase que me llama la atención. Ustedes la tuvieron como lectura bíblica. Y dice el 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Y me llama la atención la frase, no te han respetado. Cuando yo leo la versión, nueva versión internacional, dice, no acatan tus órdenes. En otras palabras, la desobediencia es una falta de respeto. Para los babilonios y en ese momento para Nabucodonosor, no respetar la imagen. Pero para nosotros, nuestra identidad, no respetar significa no acatar órdenes a Dios. No respetan. Y le pusieron la queja al rey. El rey, yo me imagino el rey ahí sentado, de hecho la Biblia dice que se le mudó el rostro. Yo me imagino que apretó el puño y golpeó la silla. ¿Quiénes son esos que se atreven a desafiar mi autoridad? Y si uno lee el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que has levantado? Está mal geniado el hombre. Imagina el rey bravo. Eso no había ni congreso como para pasar la ley de muerte. No, eso es lo que el rey dijera. Ustedes son los que se atreven a desafiar mi autoridad, muchachitos. ¿Qué piensan ustedes? Les voy a dar una oportunidad. Cuando suene la música, si ustedes no adoran la imagen al Dios que yo levanté, los voy a mandar al horno de fuego ardiendo y no hay quien los libre. Está bravo el rey. Pero aquí es donde, imagínense en la escena, ¿no? Al rey bravo. La presión social que había, todo el mundo estaba adorando la imagen. O sea, no era que la mayoría, no, la mayoría está guardando el sábado, que la mayoría va a la iglesia, que la mayoría son adventistas, qué lindo, qué bonito, que el alcalde también, que el gobernador y el presidente, no. La mayoría estaba haciendo caso a lo que estaba de moda, porque ese invento salió Nabucodonosor con ese cuento en esos tiempos. Por lo menos de la imagen, de la idolatría sí existía de hace rato. Y entonces le dio una oportunidad. Imagínense a estos tres muchachos. Yo quiero que se imaginen ellos así de pie. ¿Qué cara pondrían? ¿Qué cara pondría usted a ver? Donde lo estén regañando. Porque era un regaño que le estaban dando. No le estaban diciendo, hermanito, por favor, hermanito, mire, por su bien arrodíllese, no se busque un mal. Es capaz que algún hermano de iglesia, digo yo, como que a veces los que hay hoy en día, aquí no hay, pero en algún lugar del mundo, en alguna iglesia, ay hermano, arrodíllese un momentico, eso no va a pasar nada. Si se pone complicado, es capaz que lo queman, ahí sí no va a tener usted preocupar a sus papás ahí. Arrodíllese eso un ratico ya. No hay aquí cámara, así que no va a salir en Facebook. A veces hay esos consejos. A veces hay consejos cuando alguien está entre el que hago y no hago. A veces aparecen esos consejos. Ay, no sé cómo llamarlos, póngale un nombre. Hágalo un momentico, arrodíllese, usted se postra, se postra, adora, se levanta y ya, pasó. Se ahorra un mal rato. Estaban siendo regañados. Ustedes se atreven a desafiarme. Había presión social. Había una mayoría presión de grupo, porque algunos terminan haciendo lo que los demás hacen. Pero estos tres muchachos estaban ahí. Por eso yo, ¿qué cara habrían puesto? Yo quisiera imaginarme qué cara tenía Saramés con semejante regaño.
y con la presión atrás y con los soldados y con el chismoso ahí también que se puso a... La respuesta está, mira lo que sigue diciendo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, versículo, ¿dónde voy? 13, y con enojo. Al instante fueron traídos los varones delante del rey. Versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, bueno, de toda la música ahí? ¿Qué sigue diciendo? ¿Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y miren lo que sigue diciendo, versículo 15. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El tipo tenía, como hoy en día, la soberbia que tienen algunos líderes de creer que Dios no existe, de faltar el respeto a la religión, de que aquí no necesitamos de Dios en el gobierno, de que aquí no me hablen de religión. Los medios, y ¿saben qué? En estos días conversaba y es una utopía lo que voy a decir. Prefieren darle unos minutos a las cartas del tarot, a los medios, a no sé qué cantidad de cosas supersticiosas, en vez de darle unos minutos a alguien que hable palabra de Dios, un consejo, una sociedad que está viviendo en crisis moral, que todo el mundo se queja de delincuencia, de que la maldad ha aumentado, de que la inmoralidad ha crecido, pero no buscan al Dios que puede solucionar el problema que nace de un corazón apartado de Él, sino que ahora ya no es más bien cabida a cosas supersticiosas, como para apaciguar, calmante de conciencia, para calmar algo que tiene un fundamento. Y aquí estaba el soberbio. ¿Y qué, oh Dios, podrá librarte de mis manos? Y ahora me llama la atención de estos muchachos que se pararon en la red. Miren lo que dice acá, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, esta es la parte más emocionante, respondieron al rey, muchachitos. Eso no tenían ni 40 ni 50 años, no, jóvenes. Respondieron al rey 17, 18, 19, le calculo por ahí. Dice, Sadrach, versículo 17, he aquí, versículo 16. Y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es más, no lo vamos ni a discutir. Este asunto de que si vamos a orar la imagen no la vamos a orar, eso ni lo vamos a discutir. Versículo 17, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Los muchachos la tenían clara. Tenemos un Dios que nos puede librar. Si Él quiere, nos libra. De hecho, la obediencia no estaba condicionada a que, bueno, si Dios me libra, voy a serle fiel. No, ellos manejaron la opción de la voluntad de Dios. Porque si usted analiza el texto, dice, y si no, o sea, Dios puede librarme de tus manos. Y si no es la voluntad de Dios de que me libre de tus manos, tampoco igual voy a dejar de ser quien soy. ¿Usted está entendiendo lo que estamos entendiendo? Porque aquí hay algunos que viven una obediencia condicionada. Si me va bien, voy a la iglesia. Si me va bien, guardo el sábado. Si me va bien, me bautizo. Si me va bien en el negocio. Estos tenían clara su identidad, hijos de Dios. En este contexto, judíos. Tenemos un Dios de Israel a quien temer, a quien obedecer. Así que ni discutamos, oh rey, que esa imagen no la vamos a orar. Dios nos puede librar de tu mano. Y si no, o sea, manejaron la opción de la voluntad de Dios. Pero miren lo que sigue diciendo. Y si no, sepas, oh rey, que igual la decisión estaba de mantener su identidad. Que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es saber quién es. Eso es saber quién es. Eso es tenerla clara. Y es verdad, aquí cada quien puede hacer lo que se le da la gana, ¿o no?
¿Sí? Pero el que hace lo que sabe que no debe hacer, yo creo que es un problema de identidad. Yo les di un ejemplo aquí extremo, ¿verdad? O sea, el que sabe que no debe hacer porque es adventista, tiene un problema serio de identidad. Pero más que irnos al caso individual, porque es un asunto con Dios, yo creo que como iglesia, y escuchen familia esta reflexión, y los que están acá, trabajemos para fortalecer nuestra identidad como adventistas del séptimo día, el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy en día hay desde algunos púlpitos y redes sociales, hay un discurso donde hay personas que dicen llamarse adventistas, pero han perdido la identidad, dicen cosas incoherentes o contradictorias, y lo peor es que a veces son referentes nuestros porque nos hemos descuidado primero de la Biblia, de la tradición, de nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo creo que es tiempo de volver, o de empezar para algunos, de conocer quiénes somos. ¿Por qué esta iglesia es un movimiento profético? ¿Por qué en su momento? Porque ahorita parece que el mensaje ha bajado. Somos el remanente. ¿Por qué hay norma? ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué recibimos el sábado? ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué cantamos himnos así? ¿Por qué tenemos cierta música? ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué? Porque tenemos una identidad. El apóstol dice: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa. Y busquemos la manera, familia, de mantener nuestra identidad. Y yo les digo algo, sí, me preocupa a veces cuando aparecen las típicas frases, ¿cómo es? Que es verdad, yo no siento que es verdad, pero cada quien sabe el por qué las dice. Si es por sostener una verdad, por suavizar la conciencia. Dios ve el corazón. ¿Cuál es la otra? Dios está en todas partes. Lo importante es la fe. Dios te ama sin importar lo que eres. Sí, yo también creo que Dios te ama sin importar lo que eras ni lo que eres, pero sí le importa lo que tú vas a hacer. Familia, quiero terminar. Yo quiero preguntarle, si a mí me preguntan, sí, yo soy adventista del séptimo día. Hace algunos años atrás, y con esto quiero terminar, yo me bauticé cuando tenía, hace poquito, 15 años. Tampoco saqué muchas cuentas. El televisor era todavía color, ya era color. Entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo creo que algunas veces les conté eso, ¿no? En la cuadra, los amigos de la cuadra y todo el tema, y yo empecé a ir acompañando a mi abuela, y yo sentí de parte de Dios que tenía que bautizarme y pertenecer a la iglesia. A mí no me dieron estudios bíblicos, aunque yo, por herencia, porque yo soy adventista, como les dije en algún momento, creo que soy la cuarta generación. Pero nadie se sentó a mí a explicarme, ¿no? Yo creo que dan por sentado a veces que como uno es el nieto de doña Tere, que es la que tiene años en la iglesia, entonces creen que uno se la sabe toda, ¿no? Pero así me bauticé. Y entonces, yendo para la iglesia, acompañando a mi abuela, me empezaban los muchachos de cuadro, yo tenía 15, 16 años, me empezaban a molestar: para el evangélico, el aleluya, Edwin, ora por mí, pero eran son de burla, ¿no? Yo, ¿qué? Yo voy a acompañar a la abuela que sola no puede andar, le decía yo. Después de bautizado, igual lo hacía, ¿no? Yo estoy acompañando a la abuela. Y la Biblia que tenía, se la daba a mi abuela para que la metiera en el bolso y me la diera en la iglesia, para que no me viera con la Biblia bajo el brazo. Pero por contraste aprendí de que hay gente que tiene su identidad en cosas más terribles y que se enorgullecen de eso. Y fue por contraste que aprendí, ¿y yo por qué tengo que avergonzarme de quién soy? Mi identidad es: soy hijo de Dios, soy cristiano, soy adventista del séptimo día. Esa es mi identidad. Y después, con el tiempo, un día me empezaron a molestar: para el canuto, y sí, por mi temperamento, le dije: sí, soy adventista. ¿Por qué? ¿Algún problema? Sí, soy adventista, sí voy a la iglesia.
Y tenía una Biblia pequeñita, de esas pequeñitas que uno dice que es más cómoda. Yo no sé si es que es más cómoda, es la que menos pasa a uno vergüenza. Yo tenía una Biblia pequeñita, no estoy jugando el que tiene una pequeñita, ¿no? Tenemos una pequeñita. Me compré una grande, así. Una grande y cargaba con mi Biblia. Sí, soy adventista. Y aprendí a no sentir vergüenza de quien por mí nunca sintió vergüenza, Cristo Jesús. El que murió literalmente desnudo en la cruz por mí, por mis pecados, para darme esperanza de vida eterna. Yo soy seguidor de Cristo Jesús. Si soy cristiano y hago parte de esta iglesia, soy adventista del séptimo día. Sí lo soy. Esa es mi identidad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu identidad? ¿Estás trabajando para fortalecer tu identidad o estás siendo también víctima del bombardeo ideológico que hoy en día tenemos en esta era posmoderna para poner en duda incluso hasta tu género, hasta tu sexualidad, hasta tú como persona? Si eres de la evolución o eres de la creación, ese es el bombardeo. No, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Ahora yo no sé cuántos son adventistas del séptimo día. Levanten la mano los que lo son. Y los que lo quieren ser, levanten la mano también.